palabras claves, con algoritmos de búsquedas, con operadores y demás, encontrarán 30 fuentes bibliográficas en función de su tema. Independientemente si son estudiantes vigentes, pues bueno, lo que les va a ayudar en la investigación, y los que son egresados, pues bueno, que complemente lo que ustedes hicieron en su momento. Entonces, algún voluntario que nos pueda compartir y presentar pantalla sobre esta actividad. Elena, te escuchamos. Yo, pero es como para tiro de gracia, porque no encontré muchos o mi búsqueda fue muy torpe. Pero ¿Por qué lo dices? Pues es que encontré nada más 9 y le ponía de otras formas y me doy cuenta que varía mucho. O sea, aun cuando yo ponía, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, ay, es que se me olvidó anotarlas. O sea, ponían como mis palabras claves o los conceptos con los que estoy trabajando, pero me arrojaba cosas y me doy cuenta que hay mucho trabajo en Colombia. En México no hay. En Acapulco hay sobre cuantificación de residuos, pero no, pues propiamente para lo que yo buscaba. Entonces me arrojaban tesis. Con la búsqueda, Elena, perdón que te interrumpa, hay que seguir con la búsqueda, hay que ver, o sea, en torno a tu trabajo tienes que ver tus variables, tus categorías, y sobre eso es hacer digamos que esta búsqueda, ¿sale? Pero bueno, compártenos lo que tú tienes. A ver, creo que es así. Ok. Sí. Muy bien, o sea, abre algún documento. Es que este es tesis, a ver, aquí está, es este. Entonces, de esos dos documentos, de esos 2, 4, 6, 7 documentos, la gran mayoría que son artículos de publicaciones periódicas como esas, de tesis, de libros, ¿de qué son? Esta es una publicación y me llamó la atención porque esta es de la doctora Gloria de Colombia, que gracias a la doctora Dulce la conocí, entonces dije, ¡ay! Virtualmente encontré a alguien conocida. Perfecto. Entonces, ella, pues digo, desde que nos vino a dar una conferencia aquí a la universidad, pues mi intención era ir a hacer una estancia a Colombia, pero gracias a la pandemia no me pude ir y ya no. Pero veo que mucho del trabajo que ella hace allá en la Universidad de Manizales, pues es de lo que yo desarrollé. Entonces, perfecto, y pues bueno, ahí está una fuente que te puede ayudar en ese sentido, ¿no? sí, este es el trabajo que están haciendo. Ok, ahora muéstranos otro, por favor. Okay. A ver esa tesis, muéstranos, por favor. Luego incluso, bueno, este es sobre San Mateo Atenco. Muy bien. Luego me da curiosidad que me apareció una tesis sobre dispositivos GPS para el manejo de los residuos sólidos. Es un caso que se ocupó aquí en Coyuca de Benítez. Y pues la idea es que implementarían dispositivos y cómo sería el seguimiento, ¿no? Para la recolección de residuos, nada más es en lo que se enfoca. Claro. Pero bueno, o sea, ese es, digamos que el motivo o la finalidad de esta búsqueda especializada, que de acuerdo a las palabras claves, a estos operadores booleanos y demás algoritmos que les compartí en la sesión anterior, pues les permita rastrear este tipo de documentos que les puede hacer, digamos que les puede ser de gran ayuda, ¿no? Entonces, pero lo que sí, aquí te comento es de que hay que seguirle buscando, o sea, y trata de, como me explico, de tener como que esta propuesta de alcanzar esos mínimos, esos 30 documentos que pueden dar este soporte teórico a lo que tú estás haciendo, ¿sale? Y es que sí me di cuenta que, por ejemplo, tecleaba, ponía las palabras claves y me medio arrojaba, pero ya a la hora que me iba al texto, al texto base, al PDF, era diferente, incluso como lo enuncian.
No, es que Entonces, perdón que te interrumpa en esta sí. parte, Elena, tienes que revisar nuevamente la presentación que les compartí, revisar en tu trabajo cuáles son las palabras o elementos claves y de ahí incorporar esta búsqueda, ¿sale? Ujú. Ok. Perfecto, muchísimas gracias, Elena. Entonces, Ujú. Muy bien, ¿alguien más que nos pueda compartir su experiencia en esta búsqueda? Pues es que al igual que a Elena me ha estado costando un poco esto Ujú, te y, escuchamos. Dinos y luego Leticia. Ajá. y este y bueno, igual ya encontré algunos documentos. El mío es sobre agricultura orgánica y convencional de Blueberry en Zacatlán. Ujú. Entonces, igual no he encontrado mucha información porque al Blueberry lo engloban entre berries o frutos rojos. Entonces, como tal, del cultivo no hay, pero sí me sirvió ya la herramienta para buscar, para encontrar más información. Regreso a lo mismo, o sea, dependiendo de cómo ustedes integran estas palabras claves y estos algoritmos, pero tienen que remontarse nuevamente a su trabajo. Entonces, y eso pues les va a permitir el encontrar fuentes en función de esto, ¿no? Entonces, sería el caso de ver cuáles serían las palabras claves precisas y cuáles serían los operadores de búsqueda que ustedes tomarían en cuenta, ¿no? ¿Sale? Leticia. Buenos días. Doctor, aquí yo tengo una duda porque yo haciendo como estas búsquedas, por ejemplo, utilizaba la palabra not como, yo por ejemplo he estado buscando sobre desarrollo turístico, propuestas comunitarias de desarrollo turístico, ¿no? O desarrollo turístico local sustentable. Pero como he estado buscando como qué se ha hecho fuera de México, quise utilizar el not México. Pero curiosamente me arroja mucho sobre México, o sea, no me excluye. Y esa era mi duda. Ok, vamos a hacer, le digo, la prueba porque le digo, de aquí se trata de, con base en la información que ustedes tienen, ay, realizar ese trabajo. Es más, miren, me voy a ir a Google Scholar. A ver. A ver, Leticia. Ay, déjame abrir aquí. ¿Cuáles fueron las palabras claves que ocupaste en tu búsqueda, Leticia? Desarrollo turístico. A ver, desarrollo turístico, desarrollo turístico. ¿Algún otro elemento que consideres? Le puse local. Me parece tu desarrollo turístico local. Ajá. Y querías el not, pues igual puede quedar en México. menos México. Mira, me aparece 1520 resultados, Leticia. Ok, ya excluyó. Y quité, a ver aquí, pero es que aquí le pongo, a ver, pero aquí le puse menos México. Ajá, yo utilicé el not, A ver, pero vamos a no poner sé el si eso not, a cambia. ver. Ajá. Ya no lo redujo. Pero aquí Pero tienes sigue razón, aquí sí apareciendo. nos sigue apareciendo México, ¿no? Ajá, exacto. Pues se me hace raro porque aquí queremos decir no México. No sé, ¿alguien tuvo algo similar o cómo lo hizo para descartar en ese sentido? Xochitl, te escuchamos. Hola, buenos días. Mi tema fue de un corredor ecoturístico. Yo creo que a lo mejor tal vez en las palabras claves a mí me arrojó otro tipo de búsquedas y, por ejemplo, yo no utilicé desarrollo turístico, yo lo manejaba por partes.
Yo buscaba, bueno, como fue en Tasco e Iguala, principalmente, pues busqué, ¿no? Turismo, corredor ecoturístico, bueno, fue corredor ecoturístico y después ponía dónde lo iba a hacer, ¿no? Si era Iguala o Tasco. Entonces a mí la búsqueda sí me arrojó varios, pero no llegó a ser tan extensa como la de ella. De hecho, sí eran más de artículos, ¿no? Que sí encontré. Aquí sí donde puse la diferencia, puse México, Guerrero, y también me redujo bastante los resultados. De hecho, me marcaba de Baja California, de Mérida, de Oaxaca, pero esa parte, pues yo creo que a lo mejor, bueno, a mí me funcionó eso de hacerlo más donde lo trabajé. Perfecto. Sí, es lo que estoy viendo, de que si agregamos, digamos que otra tercera palabra clave, ahí sí nos ayuda a reducir. Por ejemplo, yo aquí agregué ecoturismo y le puse que no de México. Entonces, por ejemplo, este documento, a ver, en Google Scholar, lo abro. Y tiene que aparecer, si no la palabra México, como dice la compañera, de algún estado de la República, de algún otro país. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí es de este trabajo, dice Universidad Politécnica Estatal de Carchi. A ver, vamos a ver qué. Pero de entrada no es de, no es de aquí de México, ¿no? Dice Tulcán, a ver, a qué, de qué país se refiere. Pero si te das cuenta, esto ya no es de aquí, ¿no? Me regreso. Sí, doctor. De hecho, yo también lo que dice, señala la compañera, también lo hice como justo usando más el AN, como justo para ir aminorando los resultados, ¿no? Pero pero como justo yo quería ver como qué se ha trabajado a nivel internacional, pero aún así me salieron poco, o sea, por ejemplo, me salieron algunas propuestas como que bastante de Argentina, de Ecuador, pero aún así era como México, y entonces mi intención era como, a ver, hacer un lado lo que se hace en México y ver qué se hace en otras partes del mundo, pero insisto, no me funcionó, no sé. Sí, en este caso regresamos a lo mismo, es aportar más elementos para esta búsqueda. Si tú observas, al poner aquí en esta búsqueda otro concepto más, que fue ecoturismo, ya la búsqueda se redujo y ya no está apareciendo, por ejemplo, aquí, de este trabajo que hicieron, bueno, pues es una fundación de Venezuela. Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente, o sea, estos tipos de búsquedas no es, ¿cómo me explico? Los operadores no te van a leer la mente de lo que tú quieres que realmente busquen. O sea, tienen que brindarle más elementos y sobre esos elementos, ya que los resultados que les arrojan, pues es ver cada uno de estos materiales. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que no se desesperen, que revisen nuevamente su trabajo y sobre eso hacer la búsqueda. Por ejemplo, en mi caso, estoy viendo ambientalización curricular, pero también quiero que contenga, por ejemplo, educación ambiental y contenga el bien común. A ver, aquí. Aquí y me está apareciendo 578 resultados, pero también quiero que tenga la palabra egresados. Ya me lo redujo a 197. Y ya sobre eso yo puedo observar qué documentos contiene esto. Por ejemplo, a mí me llamó la atención este documento que habla sobre la ambientalización curricular en México, que fue escrito por el COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Aquí dice, el profesorado universitario ante el proceso de ambientalización curricular
sensibilidad ambiental y práctica docente innovadora. Pues ya voy checando cada uno de estos aspectos, pero ustedes observan que tengo 197 resultados. A comparación a que si yo hubiera puesto así de manera general mentalización curricular, si hubiera puesto mentalización curricular, vean, tengo 1820 resultados. Entonces, ahí es donde ustedes deben de ir discriminando información y sobre eso es revisar lo que realmente les sirve. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Con todo gusto. Y, por ejemplo, yo aquí busqué en Google Scholar porque gran parte de esta información pues, nos aparece en PDF, pero si hubiera buscado en Google en general y quiero información en PDF, pues tengo que poner este operador que se llama file type y 2 puntos y seguido en PDF. ¿Sale? Entonces, regreso a lo mismo, revisen nuevamente los operadores, revisen ¿cómo me explico? Su trabajo de investigación y vean cuáles son los conceptos idóneos para poder hacer esta búsqueda. Quienes, por ejemplo, estuvieron en una clase con la doctora Dulce y, ay, se me fue el nombre de la doctora con la que estuvieron, doctora Dulce, Elizabeth, parece que es la doctora Elizabeth, y veían sobre sus proyectos de investigación, veíamos que algunos de los compañeros lo que pensaban que era el medio resultaba que era el fin del proyecto, o lo que es el fin del proyecto es el medio. Entonces sí es muy importante que ustedes determinen todos esos elementos para saber qué es lo que ustedes están buscando. Y ya por esta cuestión incorporarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí pongo investigación, administración curricular y seguimiento de egresados, aquí me marca que también puede ser con la letra I, o en este caso A, y si dan cuenta ya nada más me aparece 7, que contiene esos elementos. Entonces, pues bueno, ya tomo esos 7. Entonces vuelvo a buscar ambientalización curricular, pero no quiero que le pongo no, pero no que tenga, por ejemplo, ¿qué les gusta? Seguridad alimentaria. Y me aparecen 102. Pero aquí también vemos que, a ver, si le pongo con el menos, que no tenga seguridad alimentaria y que no tenga soberanía alimentaria. A ver. Aquí me aparecen 29 resultados y aquí, y en función de esto es lo que voy a buscar, si realmente, bueno, los mencionan, pero en qué función es que lo mencionan, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy curioso, no sé si usted lo ve aquí, doctora Dulce, que hasta aquí está este libro de lo que coordinó el doctor Liviero Victorino, no sé si usted participó en ese congreso en el 2016, donde también estuvo el doctor Ramón, que en paz descanse, y aquí está, digamos que este tipo de trabajos, ¿no? No se pueden hacer este tipo de discriminación. Entonces, les digo, es parte de esta búsqueda y de los elementos que ustedes pudieran considerar o tomar en cuenta, ¿sale? No sé, algo que quisiera comentarnos, doctora. Y quizás retomando un poco de lo que decía la vez pasada, a veces también tiene que ver con esta visión a partir de la cual se está abordando el trabajo. Es decir, cómo lo relacionamos con el marco teórico. Me quedé con ese pendiente de que tú decías que eso también tiene que ver con hasta con la selección de los términos para los buscadores. Es decir, a lo mejor yo estoy haciendo un trabajo sobre empoderamiento femenino y yo lo que necesito buscar precisamente es una serie de trabajos que se vinculen no solamente con mujeres, sino que se vinculen con este proceso de empoderamiento femenino. Entonces a lo mejor yo voy a tener que buscar la palabra adecuada para que a mí me lleve más a hacer este proceso de discriminación. Es decir, a lo mejor no le voy a poner mujeres porque a lo mejor la búsqueda va a ser muy extenso. Pero sin embargo, si yo le pongo feminismo, a lo mejor con eso yo ya voy a poder ir acotando y voy a poder ir enfocando cada vez más la búsqueda que estoy haciendo.
Así es, miren, por ejemplo, incluí esto, o sea, que File Type PDF, empoderamiento más feminismo o género. O Y ahí género. me aparecen estos conceptos y yo nada más veo el título, Pensamiento Feminista Latinoamericano, Reflexiones sobre la colonialidad del saber, poder y la sexualidad. Entonces puedes decir, bueno, esto me llama la atención, voy a abrir y revisarlo. O sea, lo digo, estos buscadores no va a revisar la información directamente porque cada uno, o sea, le está arrojando todas esas opciones, de acuerdo a esta búsqueda, pero ya va a depender de ustedes de que hagan una lectura rápida si eso realmente les va a servir. Por ejemplo, en estos tipos de publicaciones periódicas como artículos de revista, para eso tienen un resumen. Y ustedes pueden irse al resumen y revisar, bueno, si esto nos va a ayudar en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, si bajo, ¿no? Dice aquí, participación de las mujeres profesionales de la Universidad de Oriente, su acceso a carga, dirección primaria. Pueden decir, bueno, tal vez no me llame la atención el título, si tengo tiempo reviso el resumen o no. O por ejemplo aquí, relevancia de los estudios de género en las universidades, la creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM. Pueden decir, bueno, entonces aquí hay una relación entre cuestiones de género y educación superior, ¿no? Entonces, y si eso se relaciona al trabajo, pues venga, ¿no? Lo checo y así sucesivamente. Recuerden que aunque ustedes hagan esta búsqueda, si les aparecen estos resultados, aunque les aparezca 5 resultados, las primeras que aparecen suelen ser las más populares o las más citadas o las más revisadas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí, este está citado por 32 trabajos y este nada más está citado por 1. Entonces, sería cuestión como que que hagan esa comparación, ¿vale? No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Doctor, vi que puso en lugar de la palabra el and o todo eso, utilizó signos, entonces también es válido así. Exactamente, en este caso el not es el menos. Y el and es el i, o sea, o puede ir o esto o lo otro, ¿no? El and sería, ¿cómo me explico? Sí, la sumatoria de estos, ¿no? A comparación del OR. El OR nos dice o puede ir a vitalización curricular o puede ir también lo otro, ¿no? Y el más es de que integre a ambos. No sé si hay otra duda, pregunta. Creo que ninguna. Okay. En mi caso me fue bien. Perfecto, Samira, muchísimas gracias. ¿Tú sí encontraste las 30 referencias? Sí, de hecho, es lo que hice, puse 2 oraciones, así las dividí en las carpetas, y le puse eso, que quería específico que fueran PDFs para poderlos descargar y poder meterlos a las carpetas. Y sí, no hubo ningún problema, de hecho me pareció demasiada información. Yo creo que si hubiera tenido más tiempo, hubiera logrado juntar hasta más de 50 archivos y lo separé así. Primero, puse plantas medicinales y conservación. Metí a la carpeta todos los que me hablaran de eso. Después metí plantas, no, me equivoco. Primero empecé con tesis. Primero busqué todos los especifiqué que quería que fueran tesis. Ya teniendo todos los de las tesis, y ahora sí me fui ampliando a conservación. Ya los que me aparecían que fueran de conservación, fueran o no fueran tesis, pues ya los metí en esta carpeta. Ya finalmente, me focalicé más en México. Ya nada más puse plantas medicinales y México y PDF. Y ya fue lo único que metí en esa carpeta. Ya solamente archivos que fueran de México, porque sí incluía archivos que venían de Panamá, de Colombia, y de diferentes lugares. Y pues especifiqué que los demás eran internacionales y que eso nada más tenía puro archivo que fuera nacional. Muy bien, muchísimas gracias, compañera. Por ejemplo, aquí estoy en este mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si le agrego tesis? A ver, ya me aparecen 57 resultados. Si se dan cuenta, se va reduciendo un poco más y ya es donde me permite revisar cuál de ellos son los que me funcionaría, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa si a esto le quito, por ejemplo, a ver, doctora, no sé si me ayuda algún concepto similar entre empoderamiento, feminismo, género? Podría poner interseccionalidad, si gusta. Interseccionalidad. A ver, así.
interseccionalidad, ¿así? No lo veo ahora, no, pero sí. Estoy compartiendo en pantalla. Así le puse, interseccionalidad. A ver. Y ya ven, ya no me aparecen, por ejemplo, estos 12 resultados. Pero aquí ustedes van a decir, bueno, es que veamos el título, ¿no? A ver, le doy clic. Ajá, nos aparece, pero le pusimos menos interseccionalidad. Y ustedes van a decir, pues yo no quiero que venga. Entonces, me regreso. También aparece, pero bueno, si se dan cuenta, vamos aquí le aparece al inicio, pero bueno, reviso otro documento que no haga alusión a esta cuestión de interseccionalidad. Aparece feminismo, interseccionalidad. Entonces aquí sería ver en función de todo esto, a ver si lo pongo entre paréntesis, a ver. Y ya sea el not o el menos. Para estas cuestiones de agrupar. Y si dan cuenta, ahora ya nos aparece igual un poquito menos, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí sería esta cuestión de ver cómo ordenamos estos operadores entre el más, el or, el menos, para que realmente sí nos discrimine algunas palabras, porque aquí sí nos apareció, en estos dos primeros sí nos apareció la cuestión de la interseccionalidad, pero es ver al momento de ingresarlos, o sea, considerar que sí y que no. Entonces, aquí le puse no. Y si yo le pongo, a ver, quito de mientras estos, ¿no? Voy a dejar feminismo nada más. También nos menciona esta cuestión de la... Creo que a mí se me hace raro en ese sentido porque ahora sí entiendo esto que ustedes me mencionan, ¿no? Porque a mí, en la búsqueda, cuando le ponía el not, pues no me aparecía, o el menos. O sea, por ejemplo, si me voy al Google normal y supongamos pongo el file PDF, dos puntos. No, file type, perdón. Type PDF. Y si pongo, por ejemplo, el feminismo, y le pongo el menos o el not, interseccionalidad, y le pongo el menos Wikipedia, a ver, aquí nos marca, si se dan cuenta, igual la búsqueda es un poquito, los resultados fueron un poquito más, pueden ser un poco más que en el Google Scholar, ¿no? Entonces, aquí le digo, sería esta cuestión de la discriminación de ver cada uno de los documentos en ese sentido, ¿no? Para estas cuestiones, al menos si se dan cuenta aquí ya no nos apareció nada en función de Wikipedia, pero al agregar estos operadores, pues ya no quedaría de otra que revisar de los resultados que les da, qué información les sería de gran utilidad en esa cuestión, ¿no? No sé si aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Yo, doctor, por decir en mi caso, que estoy hablando de empoderamiento, tejido social y huertos familiares, tengo que buscar de los tres conceptos. Así es.
Entonces sería eso y como les digo, o sea, hay algunas cuestiones que aunque uno les pone ahí el not, pues llegan a aparecer, pero tal vez no en todas. Entonces ahí sería ver esto, ¿no? Como lo hizo en este ejemplo, en los primeros dos trabajos venía esta cuestión de la interseccionalidad, pero sería ver en qué contexto aparece esa palabra, ¿no? Entonces ahí es donde al menos lo que te permite es de que si ya es un número limitado de trabajos, es checar cuál es el que realmente, digamos que abona a su proyecto de investigación y ya no estarían, o sea, ya en todo ese universo de información en ese sentido, ¿no? De cuando lo hacían sin utilizar estas comillas o estas palabras claves o estos operadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es de que, bueno, o sea, en el caso de la compañera Elena dice que encontró 9, la idea es de que tenga, para lo que vamos a hacer de los gestores de referencias, debes tener los 30. Entonces la invitación es de buscarlo en ese sentido. Y no sé si te haya pasado, doctora, pero veo, digamos que casi menos de la mitad de los compañeros conectados a comparación de la sesión anterior. Espero que haya sido por alguna cuestión de compromiso laboral o demás. O no quisiera pensar que por la actividad que les pedimos del formulario, que de hecho ayer les volví a recordar, y más esto que tenían que buscar de la información, no se hayan conectado. No sé usted qué piensa. Pues no sabemos, la verdad es que no, estamos cerrando también algunas materias en la maestría y en las maestrías ahorita, entonces no sé si también será por trabajos finales que estén ocupados, pues, Claro. que tengan que cerrar porque estamos cambiando de ciclo, estamos cambiando de materia, pues a lo mejor también pudiera ser eso. Así es, sí, o en ese sentido, o para los compañeros que nos visitan de de las otras dos instituciones invitadas, ¿no? Del Colegio Postgraduados de Puebla y de la UPAEP. Entonces, esperamos en ese sentido. Y bueno, pregunto, de los que están conectados aquí, ¿quién aún no ha llenado el formulario? Honestamente. El formulario que envié, me parece que lo envié el miércoles. El 17 lo envió. Ah, así es. Buenas tardes, yo lo acabo de llenar hoy temprano. Ajá, A las 6 de la perfecto. mañana. ¿Alguien más? ¿Todos ya lo llenaron? Yo sí. Parece que sí. Sí, ok, espero que sí, porque lo que pasa que revisé y nada más hay de los 45 o 46 que se conectaron a la primera clase, solamente 26 personas han dado respuesta. Entonces, sí, ahí la invitación en ese sentido de que lo requisiten, porque para efectos de la constancia, pues vamos a ver esto como evidencia de participación. Entonces, sí es muy importante que requisiten esta parte en función de lo que estemos trabajando, ¿sale? Ahora bien, dicho lo anterior, voy a compartir una presentación. Vamos a entrar en materia con respecto al manual de la APA. A ver. Déjenme abrir esta presentación. A ver. Ok. Muy bien. Voy a compartir. Ok, bueno, esta presentación lo desarrollé en un curso que impartí en esta universidad que ustedes ven. Aquí me disculpo si ya no tuve la oportunidad de cambiarle el diseño que me habían dado, pero bueno, el contenido es el que, bueno, voy a compartirles en estas dos sesiones, ¿no? Entonces, y el cual, bueno, voy a mostrarles. A ver. Ok.
Muy bien, el objetivo general, ya estamos prácticamente en el segundo curso de estas 4 sesiones que vamos a desarrollar. Ya la primera ya fue de la búsqueda especializada de información, que ahí la idea es, con base en lo que les compartí, pues hay que ir como que ajustando estas palabras claves, estos operadores booleanos, todos estos algoritmos de búsqueda y demás, para que lo puedan incorporar y les permita esa cuestión, ¿no? Y ya dando ese paso, sí es muy importante, vamos con esta cuestión del APA, que aquí, insisto, sí es muy necesario que ustedes ya tengan mínimo sus 30 fuentes entre artículos, libros, capítulos de libros, tesis y demás, porque en función de esos que vamos a hacer un ejercicio en términos de la citación y referenciación en APA. Entonces, el objetivo general de esta sesión y la próxima es que ustedes van a conocer los elementos más destacados de la 7ª edición de la APA, que entre sus siglas es de la Asociación Americana de Psicología, y los sugestores de referencias más utilizados, que vamos a manejar Word y vamos a manejar Mendeley. Todo esto para citar información y referenciar los datos bibliográficos de forma adecuada, lo que les ayudará en el desarrollo de diversos trabajos académicos. Entonces, ustedes van a identificar estos elementos más destacados para efectos del formato y presentación de un documento, ya sea para su tesis o lo que le llaman trabajo de grado, o para algún artículo científico o demás, ¿no? Y bueno, ¿por qué es importante usar APA? A ver, le voy a pedir a Selene, si nos puedes ayudar a leer esta parte, por favor. No sé si por ahí anda Selene. Bueno, le voy a pedir favor a Natanael, si nos puedes ayudar, por favor. Sí, claro. Dice, cuando el estilo funciona mejor, las ideas fluyen lógicamente, las fuentes se acreditan adecuadamente y los artículos se organizan de forma previsible y coherente. Las personas son descritas usando un lenguaje que afirma su valor y dignidad. Los autores planean el cumplimiento ético y reportan detalles críticos de su protocolo de investigación para permitir a los lectores evaluar los hallazgos y a otros investigadores para potencialmente replicar los estudios. Las tablas y figuras presentan los datos de una manera atractiva y consistente. Muchísimas gracias, Natanael. Entonces, le digo que esta es digamos que la función del por qué usar APA. Hay que darle crédito a los autores de donde tomamos esta información y nos permite, digamos que dar una estructura al trabajo y que permite esta fluidez y esta coherencia en sí mismo, ¿no? Entonces, y no solamente APA considera aspectos de citación y referenciación, también considera este tipo de elementos que APA da la propuesta. Ya depende de las normas editoriales de alguna institución, de un editorial de un libro o de una revista, que ellos hacen estos tipos de ajustes o toman uno en específico. Pero, por ejemplo, APA menciona que para efectos de márgenes se utilice ¿cómo me explico? Una pulgada en la parte superior, inferior, izquierda y derecha. Pero si dice aquí que si está escribiendo una disertación, una tesis, puedes especificar estos márgenes. Por ejemplo, que en el margen izquierdo tenga 1.5 pulgadas, o sea, un poquito más para efectos de encuadernación, en ese sentido. Entonces, pero les digo, ahí ya quedaría a criterios, ¿no? De esos ajustes, lo mismo que las fuentes. Anteriormente APA nada más señalaba Times New Roman, ¿no? O Arial, pero ahora ya permite otro tipo de fuentes y de tamaños, ¿no? Por ejemplo, ahora que maneja el Calibri 11 o Arial 11, el mismo Times New Roman 12, Georgia, ahorita no lo puse, pero también aparece Verdana, entre otros, que ya, insisto, quedaría a criterio de la institución, ¿cómo me explico? De la revista, de la editorial, o
como mencionaba la doctora Dulce, ahí en la UAGRO, al menos desde posgrado, no hay como tal un reglamento en específico, entonces ya queda a criterio del director de tesis en señalar estos elementos, pero partiendo de lo que nos podía expresar el APA, ¿no? Asimismo, el espaciado nos dice de que APA recomienda el doble espaciado entre renglones, pero de igual forma, algunas editoriales les es muy costoso de que tengan doble espaciado, entonces lo pueden quedar en uno solo, lo mismo que en las revistas, pero al menos yo he visto que en las tesis sí consideran este doble espaciado. Entonces, para que también lo tengan en cuenta en ese sentido. La alineación de los párrafos, por ejemplo, dice que se alinea al margen izquierdo, deje el margen derecho desigual o irregular. Aquí APA, por ejemplo, menciona que no use la justificación completa para que queden parejitos los párrafos, pero regresamos a lo mismo. ¿Qué tal y si en estas editoriales o revistas o en la normatividad institucional sí lo requieran para darle mayor presentación? Entonces, aquí es donde a lo que yo quiero llegar es de que a veces en estas revistas o ¿cómo me explico? O editoriales pueden tomar algunos elementos de APA, pero otros no. Otros ya los adecúan a sus necesidades. Pero lo que sí, por ejemplo, no cambia es donde vamos a llegar a la citación y referenciación. Pero sí era importante que ustedes consideraran estos aspectos, porque si a ustedes le dijeran, ¿sabes qué? Quiero que márgenes, párrafos espaciados y fuentes y demás se considere exclusivamente lo que dice APA, pues tendrían que tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Lo mismo dice que la sangría del párrafo. Aquí, y esto por lo regular lo he visto tanto en artículos como en revistas, como en tesis o demás, sí se le coloca una primera sangría al inicio de cada párrafo, que es de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros al margen izquierdo, utilizando la tecla Tab. Como ustedes pueden ver en esta imagen, aquí lo estoy poniendo, no sé si pueden ver el cursor, pero en esta imagen sí se alcanza a apreciar cuando termina un párrafo y empieza otro, es esa pequeña sangría. Entonces, ahí les puedo decir que en diversas publicaciones que he visto, sí toman en cuenta esta cuestión de la sangría, ¿no? Y que tiene que ser con el tab, no utilizar la barra espaciadora así como que para generar esta sangría. Y los títulos. Aquí los títulos identifican el contenido dentro de las secciones de un documento, haga los títulos descriptivos y concisos. Eso es muy importante. O sea, aquí lo que recomienda APA, bueno, más bien, como tal no lo ha señalado, pero en diversas revistas editoriales sí sugieren que el título no exceda 15 palabras o 100 caracteres. A mí me ha tocado ver de que, por ejemplo, no sé, ponen como título así de que feminismo y género, y ya. Pero sí, de ahí que viene, ¿no? Entonces sí tiene que completar información. O, por ejemplo, que pongan así como que estudio de residuos sólidos urbanos, y su impacto ambiental en la comunidad, no sé, de Playa Caletas, del puerto de Acapulco, México. Entonces le digo, pues ahí nada más falta ya que le pongan el código postal y la dirección, ¿no? Se extiende totalmente el título. Tampoco no se trata en esos extremos, ¿no? Entonces, los títulos de alguna u otra forma, pues tienen que, como dice ahí, se debe ser descriptivos y concisos, ¿no? Que realmente identifique al trabajo y que dé la pauta a querer saber más sobre el contenido del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona cuándo usar letras cursivas. Aquí las letras cursivas nos dice de que se puede utilizar, y digo, estos dos documentos se los voy a compartir, dice, en frases claves o acompañado de una definición, como nos pone aquí en el ejemplo que aparece aquí abajo, ¿no? Evaluación y tratamiento de adultos mayores, ¿no? O lo que aquí está arriba dice, la atención plena, así aquí ven que atención plena está en cursiva y ya se define como tal, ¿no? En títulos de periódicos y números de volúmenes de periódicos, como ustedes lo pueden ver acá.
letras en inglés o en otros idiomas se pone también cursiva, o el uso de palabras o frases claves como les mencionaba, en otros idiomas aparece en ese sentido, ¿no? Eso es con las letras cursivas, porque luego a todo le quieren poner letras cursivas, ¿no? ¿Cuándo no se usan letras cursivas? Títulos de series de libros, dice signos de puntuación después de la palabra frase clave, que si ustedes observan aquí, se pone el nombre de la revista, el volumen, pero todo lo demás va normal, ¿no? Frases, palabras, frases, abreviaturas de origen extranjero que aparecen en un diccionario del idioma en el que están escribiendo. Un ejemplo claro es el et al. Anteriormente et al sí se ponía en cursiva, pero ya con el uso constante, ya el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ya lo incorporó. Entonces, ahí sí ya no es necesario poner en cursiva. O estas expresiones, que es a priori, a posteriori, per se, ab lib, que igual provienen del latín, pero por el uso constante, pues ya no es necesario ponerlo en cursivas, ¿no? ¿Cuándo usar comillas? Aquí nos dice para referirse a una carta, palabra, frase, o frases como ejemplos lingüísticos o como sí mismo. Bueno, aquí nos pone estos ejemplos. La letra J, pues lo ponemos en comilla. En singular, el singular ellos, respondió sí a la pregunta, ahí es donde se incorpora. Para presentar estímulos en el texto, las listas largas de estímulos pueden presentarse mejor en una tabla donde no necesariamente se necesitan comillas, ¿no? Y aquí lo menciona, ¿no? La palabra estímulo fueron y ahí se pone en comillas, ¿no? O reproducir un material de un ítem de prueba. Aquí está, ¿no? El primer elemento fue y ahí ponen en comillas. Primer uso de una palabra o frase utilizada como comentario irónico, como jerga o expresión inventada. Aquí dice, ¿no? Comentario considerado normal. O cuando se utiliza una expresión coloquial en la redacción, pues ya se pone entre comillas, ¿no? Dice, alrededor del título de un artículo periódico o capítulo de libro cuando el título se usa en el texto, ¿no? Aquí está, el artículo de Sherman 2009, entonces cuando se pone el nombre del artículo, ese sí llevaría en comillas. ¿Y cuándo no se usa comillas? Para resaltar un término o frase clave, por ejemplo, alrededor de un término para el que se va a proporcionar una definición. Entonces, aquí se usa cursivas, como lo vemos acá. Lo que fue el concepto de atención plena, ahí se va en cursiva, ¿no? Para identificar los anclajes de una escala, o sea, aquí vemos que en este caso llevaría cursivas y no comillas, ¿no? O referirse a un número como sí mismo porque el significado es suficientemente claro sin comillas. El número 2, ya no ponemos el 2 en comillas porque estamos refiriendo que el 2 es un número, ¿no? O para cubrir o minimizar el significado, ¿no? Entonces, aquí dice, el profesor premió ir a la clase con fichas, entonces ya no sería correcto pues poner este tipo de comillas dado a hacer como que minimizar dicho significado. Entonces, eso es con función a comillas, entre cursivas y los números. Aquí es muy importante porque luego en los textos manejan números. Dice que en general use las palabras para expresar números del 0 al 9, o sea, números de una sola cifra, y use números para expresar los números del 10 y superiores. Entonces, pero ¿cuándo sí se pueden ocupar números del 0 al 9 con estas cifras? Pues pueden ocupar que procede inmediatamente de una unidad de medida. Por ejemplo, aquí vemos dosis de 5 miligramos o 3 centímetros. Si no llevara, digamos, que esta unidad de medida, pues sí se tiene que poner con letras. Entonces, o utilizar palabras. Pero cuando no, o sea, se pueden utilizar las cifras, ¿no? Funciones estadísticas o matemáticas, aquí dice multiplicado por 2. Entonces ya estamos poniendo en contexto esta cuestión. Fracciones o decimales sí pueden llevar, digamos que estos números, ¿no? En ese sentido que sean en cantidades del 0 al 9, ¿no? Porcentajes, también ratios o proporciones
Percentiles y cuartiles, fechas y horas, ahí sí pueden llevar, ¿no? Entonces, son estos elementos, digo, que ustedes tienen que tomar en cuenta porque al redactar su trabajo, pues van a usar cursivas, van a usar comillas, van a usar digamos que, números. Y sí, en esto sí no hay cambios en lo que proporciona el manual de la APA, y en las editoriales por lo regular sí lo toman en cuenta para que digamos que la comunicación escrita fluya, ¿no? Y no se generen estas como confusiones, ¿no? Ujú. Entonces, es eso. Y bueno, ya entramos a aspectos de citas, ¿no? Que, por ejemplo, en el manual de la APA séptima edición, ya hay, digamos que ahorita está como que en esa transición, porque esta versión se publicó en inglés en octubre de 2019. Entonces ya tiene 2 años de que se publicó, pero todavía no está la versión en español completa. Lo que sí se ha generado ha sido resúmenes. Y sí tuvo esa actualización que todavía se están involucrando. Por ejemplo, en las citas indirectas, que ustedes lo conocen como la paráfrasis, solamente va el autor y el año, pero ya para esta versión del 2000, de la séptima edición, ya les pide de que pueden agregar la página en donde hicieron esa paráfrasis o esa cita indirecta de donde lo tomaron, ¿no? Entonces, aquí ya es opcional, pero bueno, como todavía está como que en esa transición, si ustedes ponen la página donde hacen esa paráfrasis, se puede confundir en el hecho de que, bueno, puede ser una cita directa, y si es una cita directa y es menos de 40 palabras, oye, pues ¿dónde están las comillas, no? Que me indica de dónde a dónde viene la cita. O si es una cita directa en bloque de más de 40 palabras, así como que, bueno, ¿en dónde está, digamos que separado esta parte de donde está tomando de forma textual? Entonces, ahí se puede generar esta confusión que, digamos, ahorita está como en proceso de, pero ya la séptima edición menciona que las citas indirectas o las paráfrasis pueden señalar la página de donde se hizo dicha paráfrasis o dicha cita indirecta. También en términos de referencias, ya el manual de la APA séptima edición indica que las URLs hay que acortarse. Ustedes vieron que luego las URLs quedan demasiado largas. Entonces, ahí se sugiere acortarse, pero tiene también esta situación de que cuando son acortadores gratis, llega a pasar de que en cierto tiempo al acortarse caducan, algunas sí, algunas no. O, por ejemplo, cuando se trata de algún webinar y acortan el webinar, puede ser susceptible a que los direccione a alguna página de carácter comercial, porque al ver el webinar no se van a conectar personas, se puede presentar como que ese hackeo, vaya, de que al acortarse, en vez de que los dirige al webinar, los dirija a alguna otra página donde les quieran vender algún producto o servicio, cuando se trata de un acortador gratis. Cuando se trata de un acortador con una licencia en específico, pues no se presenta esa situación. Y les puse esa tabla para que ustedes vean la comparación en otros formatos de citación en términos cuando se trata de un libro, tanto citas como referencias. Pues las citas, en este caso puede ser libro, capítulo libro, o una publicación periódica, pero la referencia aquí se los puse en función de un libro. Entonces, también las características de cada formato. Puse en este caso 4, que es el APA, es el MLA, Harvard y Vancouver. En este caso, el APA tiene esta, digamos que versatilidad, como lo acabo de mencionar ahorita. ¿Por qué versatilidad? Porque si bien ya les señalé que ocurre cuando en cuestiones de márgenes, de sangrías, de espaciados, que puede tener estos ajustes. En lo que sí no tendría estos ajustes sería de cómo poner los números, las comillas, las cursivas, las citas y las referencias. Entonces, pero en los primeros aspectos, sí, de márgenes, de tipo de letra y demás, ahí sí da de esa versatilidad en ese sentido, ¿no? Y que producto de esta versatilidad, pues permite el uso en distintas áreas de la ciencia. O sea, no solamente en las ciencias sociales, también hay áreas de las ciencias naturales ocupan el APA, entre otras disciplinas más. Con respecto a la citación, como se los mencionaba, cuando es una cita directa,
Cuando es menos de 40 palabras, es una cita directa corta que va entre comillas y dentro del párrafo. Y cuando es más de 40 palabras, va sin comillas y en un párrafo aparte. Esas citas se llaman citas directas en bloque. Y te pone una pequeña sangría que separe a esta cita directa en bloque a comparación de las demás. Y con respecto a las referencias, ahora en la APA séptima edición, si ustedes observan, se mantiene el autor, autores o editor, la fecha, el título de la obra va en cursiva, pero ya no va el lugar de la edición. O sea, como ustedes veían, por ejemplo, no sé, el libro de Sabater, abreviado la F de Fernando, 2001, Ética para Amador, ese va en cursiva, decía México, Editorial Planeta, ¿no? Entonces ya no viene ya al lugar de la edición, en este caso México. Lo que sí hace énfasis en la séptima edición es de que hay, de la APA, es que hay que poner si la obra, si fue una reimpresión, si fue una edición, en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, si este libro que menciono de Fernando Sabater ya es la cuarta edición, pues después del título se tiene que poner que es la cuarta edición y ya la editorial. Eso es con respecto a APA. El MLA, que entre sus siglas es la Asociación de Lenguaje Moderno, se ocupa principalmente en las ciencias sociales, humanidades, lengua y literatura. Es aquí donde ocupan el MLA. Y aquí se ocupan citas directas dentro del texto. Y aquí no toman en cuenta el número de palabras, sino el número de líneas. Entonces, cuando es en 4 líneas, va dentro del párrafo y en comillas, ¿no? Pero si ya es más de 4 líneas, ya ocurre como las citas directas en bloque, va aparte con sangría, aquí sí se pone doble espacio, pero ya, como digo, pero ya sería en función de las líneas. Y aquí si ustedes observan, el acomodo en la referencia es diferente porque es apellido y nombre del autor, separados por una coma. El título del libro sí se mantiene en cursiva. Aquí hace alusión al lugar, el editorial, el año, si se dan cuenta, ya el año aparece hasta el final y no casi el inicio como en el APA. Y el medio, si fue un medio impreso, si fue un medio digital. Ahora, vamos con Harvard. El formato Harvard es usado principalmente en las ciencias duras, como la física, matemáticas, ciencias naturales y en algunos casos en las ciencias sociales. Es muy similar al APA en términos de citación, nada más que aquí hay un detalle. Cuando hacen una cita directa en APA, ya sea directa, corta o en bloque, se pone autor o autores, en este caso los apellidos, el año y el número de página va abreviado con una P. En el caso de Harvard, cuando igual se pone el autor o autores con sus apellidos, el año, y seguido del año van 2 puntos, sí, va 2 puntos y va directamente el número de página. Esa es la diferencia. Por eso tal vez llegan a confundirse y cuando ponen una cita, ponen, por ejemplo, regreso a Sabater, 2001, 2 puntos y ponen 45, que lo toman ahí de la página 45. Eso sería en Harvard. En APA sería así, Sabater, 2001, abreviada la palabra P. En algunos casos se abrevia completo PAG. Lo recomendable aquí nada más sería P.45. Esa sería como que la diferencia en ese sentido, en términos de citación, pero en términos ¿cómo me explico? De referenciación, si se dan cuenta, es casi similar al APA, pero aquí se mantiene el lugar de la publicación, cosa que ya en APA para esta séptima edición ya no se mantiene. Y por último, Vancouver. Vancouver se utiliza principalmente en las ciencias médicas. Entonces, en cualquier revista que ustedes vean de medicina, el formato común es Vancouver. Y acá dice que las citas dentro del texto no se mencionan los datos citados, sino un número. Cuando ustedes han visto como un prefijo en los números en las citas y que al final se menciona la referencia en función a esos números, eso sería un formato Vancouver. Y aquí nos pone cómo se hace la referencia de un libro, que es el autor del libro, apellido del autor, apellido del autor y la inicial del mismo. El título del libro ya no va en cursiva, el número de la edición, el lugar de origen,
la editorial y el año, si se dan cuenta, viene hasta el final de la referencia. Entonces, sí era muy importante que yo les compartiera esta tabla para que ustedes pudieran contrastar y así no confundirse. Porque me ha tocado ver la experiencia de algunos compañeros que luego, no sé, en alguna página web encuentran un trabajo que les llamó la atención y ahí les aparece cómo citar. En algunos casos sí les dice, ¿no? De acuerdo a cada formato, pero hay casos que no. Entonces, lo que ocurre es de que luego lo copian y lo insertan así cuando pues no se dan cuenta de que lo están tomando de otro formato, ¿no? Entonces, esto es en términos, bueno, aquí es donde yo saqué la información, que aquí no me permitió digamos que en PowerPoint, pero en cuestión del APA, nos pide que las referencias tengan una sangría francesa, que eso en los espaciados y en los párrafos les da la opción de cómo poner la sangría francesa, para que se distingan de cada uno de estos párrafos, que ahorita lo podemos hacer de forma manual. Y no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. Yo sí, doctor. Adelante, Heidi. Disculpe, ¿cuál sería este programa del acortador que recomienda? Es que yo googleé y encontré uno, ¿no? Y el primero que me salió yo estaba utilizando ese, pero Ajá, sí aún me falta. En este caso sería, Google tiene un acortador, Bitly, N9, entonces ahí tendría que ocupar cualquiera de esos, ¿no? Pero, por ejemplo, si se trata de un video de YouTube o si se trata de un enlace de un webinar, ahí sí tenía que utilizar un acortador, digamos, con licencia, o en el último caso dejarlos ahí, porque esos son los más susceptibles a hackearse, cuando no es un acortador original. Doctor, y podemos así como entre varios, si así se tiene que citar, si así nos lo piden. Mi red anda un poco lenta, no lo sé. A ver, espérame, es que me hablan uno y me hablan otro. Perdón, Heidi, no sé si otra cosa más querías comentar para hacerle la palabra a Orlando. Bueno, veo que no. Orlando, te escuchamos. Sí, doctor, bueno, yo ya he usado los acortadores y precisamente he pensado, ¿no? En cómo, que como no son por mucho tiempo, pues no he sabido en cuánto caducan. Igual tendría que checar. Pero yo siento que pues sí, la mejor opción siempre va a ser pues pagar la licencia. Igual tendríamos que ver cuánto se tiene que pagar al año o al mes. Pero igual si por ejemplo en mi generación tenemos que usar esta séptima edición y tenemos que usar sí o sí los acortadores, porque así lo pide, y pues me imagino que todos tenemos URLs, pues igual y no sé cuántos, o sea, yo creo que una opción es cooperarnos como que entre todos y usar la misma cuenta, no sé si eso se pueda. Bueno, eso ya lo tenían que ver ustedes ya de manera independiente, ¿no? En ese sentido. Pero lo que yo les recomiendo, Sí. o sea, insisto, cuando es un acortador gratis de algún trabajo, de alguna página que tenga algún documento impreso, por lo regular, esos no caducan, ¿no? Los que sí pueden caducar o generar alguna situación, insisto, es cuando se trata de algún video, como el caso de YouTube, o cuando se trata del enlace de un webinar. Porque ahí, como es de manera gratuita, es susceptible de que los redireccione a otra página que no sea esa y que sea algo, pues, alguna página con comerciales y demás que a fuerza les quieran vender algo, ¿no? ¿Sale? Spam. Exactamente, ¿qué es eso? No sé si hay alguna otra pregunta en función de lo que les acabo de presentar. Sí, yo tengo una duda. En caso de que me falte algún dato, como fecha o no sé, algo que se sugiera hacer. Lo habíamos platicado la ocasión, me parece que la ocasión anterior con respecto a la búsqueda de información, pero bueno, lo reitero. Aquí por eso, al hacer esta búsqueda, es que encontremos información especializada que no solamente tenga un contenido de valor, sino que también tenga todos los elementos bibliográficos que nos permita citar y referenciar. Hay algunos trabajos que de plano ahí te lo indican que es sin fecha,
O que, por ejemplo, en el caso de las publicaciones periódicas, como artículos y de revistas y demás, antes del 2010, más o menos en promedio, no se ocupaba el DOI, se ocupaba nada más el URL, entonces nada más es poner el URL. O antes de esa fecha, ya no, nada más se ocupaba en algunas, o hasta el día de hoy, algunas revistas nada más ocupan un volumen, más no un número. Entonces ya más es poner uno de esos dos datos. Pero sí es muy importante que se vayan a las fuentes primarias, porque a veces llega a pasar de que, bueno, encuentran información valiosa que en función de su tema de un blog o de una página web de alguien, pero ustedes si saben si esa persona, la información que está señalando es propia o la tomó de alguien más. Entonces se puede generar esa situación que pierda credibilidad a su trabajo, porque ustedes dicen, bueno, cité este blog, pero no sabemos si la información que vierta ese blog es de la autoría propia de esa persona o que lo tomaron de alguna u otra fuente. Entonces aquí sí es muy necesario que consulten fuentes primarias que realmente proporcionen esta información bibliográfica que les permita referenciar. A veces me ha pasado de que, bueno, ven algún fragmento de un libro y de ahí nada más leen esa parte y quieren citarlo, pero como está en la web, y pues no les ofrece toda la versión ¿cómo me explico? Toda la versión del libro, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí sí sería como que cuidar esa parte. Algo que me pasó, faltó mencionar en Harvard, por ejemplo, el formato Harvard, previendo sus elementos, cuando ustedes ponen la referencia de un libro, Harvard les pide que al final de la referencia pongan cuántas páginas tiene el libro, para que de alguna u otra forma así como que constaten la veracidad de la publicación. Entonces, la recomendación que les puedo dar en ese sentido es que revisen información que sea válido para su trabajo, pero que tenga todos los elementos bibliográficos que permita generar tanto la cita como referencia, ¿no? No sé si con eso pude dar respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Doctora Dulce, no sé si hay algo que quisiera comentarnos. A ver, es frecuente que ellos citen documentos de organismos oficiales, de la ONU, de la UNESCO, de todo este tipo de cosas, y ahí es donde tenemos más problemas para que ellos sepan cómo hacer la referenciación de esa cita. ¿Por qué no nos ayudas con eso, Erasmo? Claro que sí, con todo gusto. De hecho, voy a abrir aquí el documento porque sí, les soy honesto, también para mí era dolores de cabeza, y más cuando citaba una información del diario oficial de la Federación y resulta que el autor no es el diario oficial de la Federación. Entonces, a eso se les llaman autores corporativos. Entonces, que eso ahorita voy a compartir digamos que el documento en PDF, se los voy a mostrar y posteriormente se los voy a compartir en el chat para que ustedes lo puedan descargar. En lo que lo estoy buscando, Heidi, te escuchamos, dinos. Sí, doctor, quisiera que me guiara más o menos. Ya ve que hicimos un capítulo del libro. Entonces, yo lo voy a, bueno, está dentro de mi tesis, pero ahora me atoré en la forma de citarlo. Como es todo, la mayoría del proceso de esa publicación, no sé si es válido nada más ponerlo como en pie de página y mencionar los autores. Bueno, es que ahí ya me confundí, pues, entonces no sé cómo abordar o cómo citar y cómo referenciarlo, pues ya está, ¿no? Pero ahora, ¿cómo mencionarlo en el cuerpo? No sé si me expliqué. Sí, te entiendo totalmente. Ahí sería cuestión, Heidi, de platicarlo, en este caso, con el apoyo de la doctora Dulce y la coordinadora, porque en algunos casos se pone, hay trabajos que, derivados de la tesis, te piden que lo publiques, ¿no? Entonces, ahí es donde tendrías que poner qué fue primero. En este caso, primero fue tu capítulo. Entonces, ahí, si yo estuviera en tu lugar, yo tendría que poner lo que aparece en tu tesis en función de este capítulo a pie de página. Si fue, por ejemplo, si tu trabajo consta de 2 capítulos y una sección del capítulo 2 es parte de este trabajo que se publicó,
ahí tendrías que poner a pie de Sí, página de que, bueno, este era trabajo página esa fue entonces. publicado en el libro de Sociedad, Permacultura y Agricultura Sustentable, tal, y demás, ¿no? Y los datos bibliográficos. Pero ahí sería cuestión de verlo de carácter, como me explico, interno en ese sentido, ¿no? Porque digo, en otros escenarios, pues sí, pueden ver, oye, es que todo esto aparece en este trabajo, entonces no tendría cabida de que cites de manera directa todo, ¿no? Entonces ahí sería Ah, cuestión ok. de verlo cómo se pudiera precisar en ese sentido, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a platicar entonces. Claro. Yo creo que el caso no es así tal cual. Lo que nosotros les pedimos a los alumnos, y esto va para todos, es que a veces les pedimos que gran parte de su proceso de reflexión lo vayan discutiendo en algunos eventos, en algunos espacios. Entonces el alumno lo que hace es que lleva gran parte de esta discusión y lo publica en estos eventos. La cuestión aquí es de que por lo menos en el caso de mis tesistas, lo que yo les pido es que cuando ellos lo vuelven a retomar para incluirlo en su discusión, que sería el caso de Hailey, no está tal cual. O sea, sí hay cosas que se conservan, pero no está tomado tal cual. Es decir, no así las 5 o 6 páginas, 8 páginas están así copiadas y están llevadas. Yo lo que les pido es, vuelvan derivado de este proceso de reflexión, pues obviamente ustedes pueden ir agregando cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces ya no está tal cual. Sin embargo, creo que, y esa sería la consulta, si es válido que tú en ese trabajo le pongas, como dices, a pie de página, los avances de este capítulo, los avances fueron publicados en tal lado y tal parte, entonces tú ahí le estás dando a entender al lector que tú esto ya lo publicaste antes, pero que fue hecho para este trabajo. Así lo entiendo. Así es. Entonces pudiera quedar en ese sentido, ¿no? Pero para estos trabajos de, ¿cómo me explico? Que corresponde de una tesis de grado. Pero, por ejemplo, yo no puedo publicar por ejemplo, un capítulo del libro y que ese mismo contenido lo ocupe para publicar otro. Ahí sí ya no tendría cabida en ese sentido, ¿no? Lo que puede pasar, y eso es válido en términos editoriales, es de que ese mismo trabajo no se le cede todos los derechos a esa editorial o a esa revista, y ese mismo trabajo se puede publicar en otra editorial o en otra revista, pero es el mismo contenido, pero se está publicando en diferentes medios, ahí sí. Pero que sobre ese contenido, digamos que se reestructure, y en sentido figurado, como que se haga el recalentado, ¿no? De una comida y se publica, ahí sí no es válido, ¿no? Porque se estaría cayendo en autoplagio en esos aspectos. Entonces sí, además son como que esos aspectos que tendrían que cuidar, ¿sale? Muy bien, gracias. Muy bueno, muy bien. Entonces, vamos a tomar una pausa activa de 5 minutos, por favor, en lo que ahorita comparto ya la otra, el otro contenido que deben de ver en función de citación y referenciación. Y nos vemos a las 12:53, ¿sale? Sí, gracias. Manches.
Hola, Brinia. Hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Muy bien, espero que hayan aprovechado este breve receso para levantarse, tomar agua, o alimento, qué sé yo. Miren, al término de la presentación, les voy a compartir estos dos documentos en PDF. Viene un poquito más amplio, y aquí tomé para estos aspectos de las fuentes, alineación y sangría, encabezados de páginas, títulos, y vienen estos elementos de el uso mayúsculas y minúsculas, y bueno, más abajo viene de citaciones, de referencias, igual en un sentido más amplio, que ahí les recomiendo que lo revisen. Que les voy a presentar a continuación solamente está centrado en citación y referenciación, que les va a ayudar en estos procesos, ¿no? Entonces, vamos a revisar y tenemos lo siguiente, ¿no? Acá se encuentran más elementos, considera estos elementos de las citas y de las referencias. Ok. Le voy a pedir de favor a Gisela. Gisela, si nos puedes ayudar a leer el primer párrafo, por favor. Ahorita escuchábamos a la compañera Gisela, por eso me atreví en pedirle si nos apoyaba, ¿no? Pero bueno, veo que no está. Carolina, ¿podrías ayudarnos a leer el primer párrafo, por favor? Doctor, claro que sí. Muy La amable, introducción. gracias, te escuchamos. Las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de fuentes de información. Aunque surgidas en el campo de la psicología, su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, las ciencias económicas y las ciencias aplicadas, entre otras. Por su practicidad, la preparación de manuscritos para publicación, trabajos estudiantiles y otros productos académicos. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Continuamos con Leticia. Leticia, ¿nos puedes ayudar a leer el siguiente párrafo, por favor? Profesor, es que estoy en la misma casa con Carolina. Tomamos la clase juntas. Ok, pues bueno, por favor, si te puedes ayudarnos a leer, te lo voy a agradecer. Sí, gracias.
Tras 10 años desde su última edición, las normas APA se actualizan para responder a las nuevas dinámicas y medios de producción y difusión de la información. Este documento, producido por la Coordinación Editorial de la Universidad Central, presenta una guía resumida y práctica de las generalidades y novedades más relevantes de este estilo de referenciación, con el fin de facilitar su uso en el ámbito académico. No busca ser exhaustiva, sino ofrecer una orientación general acerca de las normas y novedades más útiles e importantes, así como ofrecer su adaptación al contexto hispanohablante. Muy bien, así está bien, muchísimas gracias. De hecho, aquí les recomienda No hay de qué. que si requieren esta versión completa, pueden ingresar a esta página, pero les mencionaba que hasta ahora solo está en inglés, ¿no? Muy bien. Entonces, ustedes aquí pueden ver lo que les había compartido en la presentación, cuáles son las bondades que nos ofrece el uso de este formato para citación y referenciación, y también para considerar estos elementos que debe tener una redacción en márgenes, títulos espaciados, comillas, letras cursivas y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les mencionaba algunas adaptaciones al español, que bueno, aquí se utiliza este símbolo de unión y que en español se puede sustituir por la letra Y. Entonces, se pueden utilizar cualquiera de las dos sin ningún problema. Acá el et al, como les mencionaba, que significa y otros, entonces ya se recomienda usarlo sin cursivas, porque ya se incorporó a la Real Academia de la Lengua Española. Los vi que algunos trabajos que te señalan el título, perdón, el día, mes y año, por ejemplo, cuando se trata de un webinar o de un video de YouTube, y cómo abreviar el número de ediciones, ¿no? Ahora vamos con respecto a citación. Aquí le voy a pedir, a ver, de favor a Guadalupe Arellano, si nos puedes ayudar a leer, déjame bajar un poquito más. Esto te lo voy a... Permítame. Ahí está, ahí está. Si nos puedes ayudar a leer este párrafo donde dice citación, te lo voy a agradecer, Guadalupe. Voy, permítame. Okay. Citación. Citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y no simplemente porque consista en dar crédito a ideas de otras personas. La citación pone de manifiesto el ejercicio diálogo de los saberes. Además, a través de ella se reconoce contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones propias. Se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, lo que resulta en un escrito consistente y suministra al lector referentes claros en temas y datos de intereses. De interés, muchísimas gracias. De interés. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es digamos que la función importante de la citación, que permite este ejercicio dialógico de los saberes y reconocer el trabajo de los investigadores o quienes han contribuido al conocimiento, y el cual a través de este diálogo entre saberes permite la argumentación y contraargumentación, que también fortalece el mismo conocimiento. Entonces, por eso es muy, muy importante tomar en cuenta estos elementos de la citación. Ok, ahora voy a la siguiente página. Y acá nos dice que son dos aspectos que deben considerarse. O sea, las citas se clasifican en dos, si son directas o si son indirectas. Entonces, lo que ustedes conocen como de manera textual serían las citas directas, y lo que conocen como paráfrasis serían indirectas. En las citas directas vamos a ver, bueno, que las citas directas o indirectas pueden acomodarse de forma parentética o de forma narrativa, pero en la cita directa, de acuerdo al número de palabras, se dividen en dos partes, como ustedes lo pueden ver en este documento,
Una cita directa puede ser corta cuando es hasta 40 palabras o en bloque cuando es más de 40 palabras. Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pasa si tengo una cita exactamente de 40 palabras? Pues ya ustedes van a determinar, dependiendo de la redacción que ustedes van haciendo, si la ponen de forma corta o la ponen en bloque, ¿no? Pero ya a partir de 41 palabras ya es en bloque, ¿sale? Y de 40 para abajo, si tienen 39 para abajo, pues ya póngalo en directamente corta. Entonces aquí nos pone un ejemplo de cuando es una cita corta. Y acá ustedes pueden ver, en su expresión parentética es cuando va dentro así de la redacción, se ponen las comillas y al final se pone el autor, año y página. Y cuando es narrativa, igual, es en comillas, es dentro del párrafo, pero primero se menciona el autor, al final el año y el número de página, solamente es el acomodo de del autor, año y número de página en su expresión parentética y narrativa. Pero cuando es corta, insisto, va entre comillas y dentro del párrafo. Acá hay un detalle que igual como en este proceso de transición en la sexta y séptima, todavía está por ajustarse. En la sexta edición, en su forma narrativa, se ponía el autor y el año y al final se ponía el número de página. Entonces, ambas opciones son válidas porque al final de cuentas se está haciendo alusión al autor, año y número de página, solamente cambia el acomodo. O sea, en la APA sexta edición sería para Sabater 2005 y ya luego viene toda esta cita y al final iría la página 81, ¿no? Pero aquí nos mencionan que al final pongamos año y número de páginas y el autor al inicio. Entonces, cualquiera de esas opciones son válidas siempre y cuando se manifieste este tipo de información, pero la parentética no cambia. La parentética, si se dan cuenta, viene la cita y al final el autor, año y número de página. No sé si hasta aquí hay alguna duda. No sé si hasta aquí vamos bien. Todo bien, todo bien. Perfecto. Ahora vamos con las citas que son en bloque. ¿Por qué se le llama cita en bloque? Porque, como ustedes lo pueden ver, va en un párrafo aparte, con esta sangría que es espaciado que distingue entre el párrafo anterior y la cita. Y ustedes observan que cuando es más de 40 palabras, va en este párrafo aparte, no lleva comillas y va con esta sangría. Y puede ser en su forma parentética, que al final va el autor, año y número de página, o en su forma narrativa, que aquí se señala el autor antes de poner la cita en bloque y al término de la cita en bloque se pone el año y el número de página. Sí, les digo, si en algunos lugares, por este producto, por esta transición entre la sexta y séptima le dicen, no, ¿sabes qué? Ok, vas a poner Tobar, pero pones Tobar 1986 y sí, para la explotación del ganado y sembradíos viene toda la cita y al final pones la página, solamente la página 23, no hay ningún problema. Pero va a llegar a un momento en donde digan, no, o sea, se va a hacer eso, ¿no? Porque pasa de que cuando ya ocurre esos detalles, pues ya pasaron esos 10 años y ya vendría el APA octava edición, ¿no? Y así sucesivamente. Orlando, te escuchamos. Sí, doctor, gracias. Ahorita que está poniendo lo de las citas que rebasan las 40 palabras, aprovecho para preguntar si usted sabe si el tamaño de fuente debe ser menor en esas citas mayores o debe ser igual que el de más texto. Aquí, en el número de la fuente para estas citas, el APA te menciona que sea el mismo tamaño, pero insisto, luego hay editoriales o revistas que hacen sus propios ajustes en términos de, ¿cómo me explico? Sí, en términos de estilo y demás. Entonces, te puede tocar alguna editorial o alguna revista que te diga, bueno, estas citas en bloque, redúceles, si aquí lo estás manejando, por ejemplo, en Arial 11, redúcelas a Arial 2, a Arial 10, por así decirlo, ¿no? O si es Type Roman 12, ponlo en Type Roman 11. Entonces eso ya sería cuestión directamente del estilo de la editorial o de la revista, pero el APA te menciona que lo manejes del mismo tamaño de letra, ¿sale? Sí, y el interlineado también, igual que el de más texto. Exactamente. Ok, gracias. Okay, entonces ustedes observan, pero lo que no cambia es esta cuestión de la clasificación.
de la cita directa y la cita indirecta. Y la cita directa puede ser corta o en bloque. Y ambas se pueden expresar en su función narrativa parentética. Eso sí no cambia. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora vámonos con las citas indirectas. Las citas indirectas se conoce como el parafraseo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en su forma parentética. Ya que ustedes hacen este parafraseo, al final ponen el autor y el año. En este caso, por ejemplo, ya el APA séptima edición, a partir de 3 autores, ya puedes aplicar de una el et al. Pero en la sexta edición te decía que cuando son hasta 5 autores, cuando los citas por primera ocasión tienes que mencionarlos. Ya cuando en la segunda ocasión que los citas, ya puedes utilizar el prefijo et al. Eso te lo decía la sexta edición, pero la séptima dice a partir de 3 autores, ya pone el et al. ¿Por qué? Porque ya la información bibliográfica de estos autores ya viene en las referencias. Entonces ahí te aparecen los demás, ¿no? Entonces, en su forma narrativa, parentética viene al final, entre paréntesis. En su forma narrativa, si dan cuenta, nada más lo que se precisa en paréntesis es el año y el autor. Lo que les decía hace rato, ya el APA séptima edición te dice que es opcional que, aunque sean indirectas, independientemente si lo pones de forma parentética o narrativa, tú ya puedes agregar el número de página de donde hiciste esta paráfrasis. Pero igual, está esa transición porque, por ejemplo, si ustedes aquí pusieran el número de página, si fuera Dirben et al 2011, abreviada la P55, por así decirlo, nos preguntarán, bueno, si está dentro del párrafo, pues ¿dónde están las comillas que indica de dónde a dónde abarcó esa cita, ¿no? Entonces, ahí se puede generar como esta confusión. Pero bueno, ya el APA ya te está dando esa opción, ¿no? Lo mismo aquí, dice Dirben et al, y si ustedes ponen el año y el número de página, pues van a decir, oye, pues ¿de dónde estás agarrando la cita, no? Entonces, eso se lo comparto pues para que lo tengan en cuenta en ese sentido. Y ahora, no sé si hasta aquí hay dudas con respecto a las citas indirectas. No, ok. Entonces vámonos a las comunicaciones personales y yo le voy a pedir a Orlando que nos ayude a leer el párrafo que indica esta cuestión de las comunicaciones personales, por favor. Sí, claro, doctor. Los trabajos que no pueden ser consultados por los lectores se citan en el texto como comunicaciones personales y no requieren entrada en la lista de referencias. Estos textos incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, chats o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y materiales no grabados de tradición oral de pueblos indígenas. La cita debe incluir iniciales y el apellido del comunicador y la fecha más exacta posible según los siguientes formatos. Ahí está bien, Orlando. Muchísimas gracias. Si ustedes observan, aquí hace énfasis a la cuestión de las comunicaciones personales. También en la sexta edición lo mencionaba, pero aquí lo retoma en cómo tienen que hacer eso, porque eso no, como dice, no está en la lista de referencias, porque puede ser un discurso en vivo que a ustedes les es de gran ayuda en su investigación, pero se le tiene que dar el crédito a la persona que dijo eso, o si hicieron una entrevista personal, o por ejemplo, este webinar está siendo grabado, y eso sí puede ir en la entrada de las referencias, porque ustedes ahorita van a ver cómo se hace la referencia de un webinar, pero si no fuese grabado, entonces ahí lo que yo estoy diciendo en estos momentos y a ustedes les sea útil para su trabajo, entraría con una comunicación personal. Entonces aquí les aparece cómo hacer esa citación de esa comunicación personal de manera parentética y narrativa, que lo único que cambia es el acomodo de los paréntesis. Asimismo, si en algún trabajo ustedes manejan entrevistas, o sea, si hacen esta recolección de información y manejan entrevistas y lo incorporan a su trabajo, lo pueden incorporar como comunicación personal, ¿sale? Ok, entonces esto es con respecto a las citas. Ahora vienen las referencias. Entonces, aquí le voy a pedir de favor a María Fernanda si me ayuda a leer este párrafo. Sí, claro. La lista de referencias al final de un documento brinda la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos: autor, responsable del trabajo, fecha de publicación,
título, nombre del material y fuente, lugar de consulta o adquisición. A continuación se presentan las estructuras básicas y diferentes ejemplos de los principales tipos de referencias. Hasta ahí está bien, María Fernanda. Muchísimas gracias. Si ustedes observan publicaciones, ahí dice publicaciones periódicas, que es lo que ustedes han encontrado en los artículos de una revista, que puede ser un artículo científico, de divulgación, de reflexión, de descripción, entre otras más, ¿no? Entonces, aquí les menciona el formato de cómo debe de ir estas publicaciones periódicas y viene, les ponen ejemplos, ¿no? Que puede ser autor o editor, hasta un nombre de un grupo, si es un grupo de investigación que hicieron una publicación de forma colectiva, cómo viene el acomodo de las fechas. Aquí les menciona que si todavía está en proceso de publicación, entre paréntesis tendría que llevar la palabra en prensa. Nosotros, por ejemplo, esto es una publicación periódica, pero también aplica para otras publicaciones más. En el libro donde participé como coordinador y la compañera Heidi tiene un capítulo del libro, hace como 5 meses ya teníamos la versión final y nada más estábamos a la espera que nos asignaran el ICBN. Entonces, nosotros se los compartimos y les habíamos mencionado que ya lo podían divulgar o demás, pero manejarlo como en prensa, porque todavía no estaba definido la publicación hasta finales del mes pasado que nos asignaron el ICBN y pues bueno, ya quedó con fecha del 2021. Entonces, es esa cuestión. El título del artículo, si te dan cuenta aquí el nombre de la revista y el volumen aparece en cursiva y ya aparece el número y la página de donde se toma y la fuente, si es el DOI, que el DOI es un registro que se le asigna a un trabajo en específico, es como si fuera el RFC o la cédula de identidad de ciudadanía del documento, que permite en este entorno digital poder rastrear el documento en función de sus alcances y de quienes los han citado, ¿no? Entonces, para eso funciona este registro llamado DOI. Y aquí nos pone un ejemplo, ¿no? Un artículo con DOI URL, todos estos son autores. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿por qué algunos algunos autores tienen un apellido compuesto, ¿no? Unido por un guión? O sea, tal vez ese será su apellido paterno, podrán decir, pero resulta que no, porque hay un registro internacional que se llama IRALIS. Se los voy a poner en el chat y así lo pueden encontrar como iralis.org, que es un registro internacional de autores que de igual forma, o sea, ayuda a los motores de búsqueda al momento de saber las publicaciones de esos autores. Por ejemplo, Osorio. Hay una gran cantidad de personas que apelliden Osorio, pero ya Osorio Delgado ya no. O sea, ya se reduce y eso permite esos alcances. Entonces, si APA menciona que solamente se tiene que poner el apellido, el primer apellido y abreviado el nombre, aquí también hay una excepción porque se puede agregar el apellido compuesto siempre y cuando estén dados de alta en esta aplicación que se llama, o en esta página que se llama Iralis, que a ver si voy a dejar de compartir aquí y les voy a mostrar. Está, ya lo abrí, voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, ahí está. Esta es la página de Iralis y, por ejemplo, dice aquí buscar nombres en Iralis. Por ejemplo, un servidor que ya se registró. A ver. Déjenme ver dónde está. Aquí está, dice buscar. Entonces, si yo pongo... Fíjense bien, ¿qué pasa si yo pongo mi primer apellido? Pues me aparecen varios Velázquez, ¿no? Pero entre ellos ya, si se dan cuenta, si yo pongo Velázquez y Garroa, pues ya nada más aparece mi nombre, ¿no? Y aquí ya viene mi registro, viene el ORCID, que igual es otro registro, pero a comparación del DOI, el DOI es exclusivo del trabajo. Llámese libro, capítulo de libro, artículo de revista, y el DOI es del autor, que también permite rastrear la información publicada del autor. Entonces, si se dan cuenta, miren, este es mi nombre completo y cómo estoy registrado en Iralis. No es porque mi primer apellido sea Velázquez y Garroa, no, sino es porque es esta firma. Y ya el área temática que estoy manejando y la fecha que me di de alta y demás, ¿sale? Entonces,
esto, a eso obedece de por qué hay algunos trabajos que ustedes ven apellidos compuestos. No sé si eso ya lo conocían o apenas lo están conociendo. Apenas. Ok, pues bueno, ahora ya lo conocen, ¿sale? Y vamos nuevamente al documento. Bueno, entonces esto con respecto a las publicaciones periódicas. Y miren, de aquí en adelante ya depende de ustedes que lo lean, porque aquí les ponen ejemplos cuando es un artículo de más de 20 autores. Si se dan cuenta, ya cuando es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya casi el último ya le ponen 3 puntos y ponen ya el nombre, ¿no? Porque se llega a presentar trabajos en donde híjole, son un montón de autores, ¿no? Entonces, ahí les pone este ejemplo. Cuando es de una autoría grupal, cuando en caso de que se trata de un libro, si se dan cuenta aquí, el libro, cuando se trata de un libro, el que viene en cursiva es el título de la obra, no el título de la revista, como lo mostré anteriormente. Menciona la editorial, pero ya no menciona el lugar de la publicación. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, pero ya hace énfasis de que si se trata de un libro, ya hay libros que también vienen en su versión digital, pues hay que poner el URL o el DOI. Entonces, serían estas cuestiones. Libro en versión impresa, audiolibros, diccionarios, entrada de referencia hasta Wikipedia, y les menciona cómo citar Wikipedia, y en cambio hasta la página de Wikipedia ya te marca cómo poner la referencia, ¿no? Informes, aquí están, miren, informes gubernamentales, que son los autores corporativos, ya te maneja cómo citar una beca, o sea, producto de un trabajo de investigación, si fue financiado por una beca, ya te dice que, bueno, cómo lo debes de referenciar en ese sentido, ¿no? Y si dan cuenta, mira, aquí los URLs ya vienen acortados, y aquí al menos están utilizando el acortador de Bitly, entonces, o de aquí. Entonces, ahí está la recomendación de que deben de acortar los URLs para que no queden demasiado largos y tenga una cuestión estética, ¿no? Comunicados de prensa, conferencias y presentaciones. Aquí ponen la ponencia, cómo se cita esta ponencia, una tesis, cómo aparece la cita de una tesis, fuentes no publicadas. Aquí, por ejemplo, viene el manuscrito de una editorial, software, aplicaciones, dispositivos, medios audiovisuales, y aquí viene, ¿no? Cómo con base en este formato pueden citar una película, una serie de televisión, un podcast, un webinar, una obra de arte y demás. Entonces, son estos elementos que aquí, miren, aquí les aparece. Hasta un video de YouTube, cómo lo pueden referenciar, entre otros aspectos más. Medios en líneas, o sea, cómo pueden poner una publicación que está en una red social y que ustedes lo tomen en cuenta en ese sentido. Por ejemplo, están referenciando una publicación de Twitter o una publicación de Facebook. Que bueno, es para que ustedes lo tengan en cuenta, pero a estas alturas de posgrado, o sea, insisto, deben de irse a fuentes primarias. Aquí viene una página web de cómo hacer esto y las referencias legales, que son los autores corporativos, aquí les aparece. Miren, organismo que decreta la norma, año, día del mes, nombre completo de la norma, publicación donde se aloja y la fuente, ¿no? Entonces, ponen un ejemplo, ¿no? de una ley. Y ahorita les voy a compartir, por ejemplo, de la última publicación que yo tengo ¿cómo me explico? En una revista, cómo quedó lo del diario oficial de la Federación, porque ahí sí, la verdad, a mí me costó mucho trabajo hacer la referencia, pero al final quedamos, porque, por ejemplo, lo publiqué en una revista indexada que pertenece a la Universidad Sexmac, que está en Nariño. Nariño es un departamento que se encuentra en Colombia. Y pues ellos, o sea, decían, no, es que esto es una ley se cita así, pero le diga así, pero esto está publicado en nuestro diario oficial de la Federación. Entonces, y fue como que este debate, pero al final de cuentas quedó. Y ahorita se los voy a compartir. Voy a mostrarles nuevamente pantalla antes de que se nos agote el tiempo, porque estamos por finalizar la sesión. A ver. Está la página de esta revista. Por si ustedes están interesados de conocer el trabajo, ahorita voy a copiar el enlace para que ustedes lo vean. No, copio directamente el enlace del trabajo.
A ver, aquí está. A ver, aquí está el trabajo. Es este. No voy a abrir el documento completo porque en la página de esta revista aparece ¿cómo me explico? Sí, las citas, pero las referencias más bien. Pero mira, observen algo en función de esto. Ok. Aquí no me señalaron el de acortar las URLs. O sea, por ejemplo, este es el DOI, se mantenía así, pero las URLs no me lo pidieron, pero ya para otros trabajos ya comencé a cortar las URLs. Pero, por ejemplo, esto que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, como ustedes pueden ver, quedó aquí. O sea, quien lo publica, que es el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día, fecha y mes, el nombre, y prácticamente el medio, pues es el Diario Oficial de la Federación. Entonces luego muchos cometen el error de poner el Diario Oficial de la Federación como el autor corporativo, que cuando eso no corresponde. Aquí vean otro, miren. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. O sea, ese era el título, pero el autor, el que publica esto, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahí digamos que con base, yo les mandaba el enlace y así que decía, bueno, ¿y cómo acomodo esto en función de lo que habíamos visto? Y ahí está como que la referencia en ese sentido. Entonces, para quienes les batallan en esto, les puedo pasar el enlace, a ver, de este artículo que fue publicado a finales de abril de este año. Ahí está. Y voy a terminar de compartir esto, que aquí les aparece, ¿no? O sea, vean, aquí es digamos que la entidad que lo publica, aquí está el autor, la fecha, el título y la fuente de quién es el que lo edita. Y aquí tenemos este ejemplo. Yo creo que me fui de más. A ver, aquí está, referencias legales. Aquí está. Es similar, como ustedes lo pueden ver, a como se los mostré ahorita. Digamos que el autor corporativo, día, mes y año. En este caso la ley o el decreto o demás. Y de quién lo publica, pues el Diario Oficial, bueno, nosotros el Diario Oficial de la Federación, y el enlace. Solo que en ese artículo en especial no me pidieron que acortara los enlaces, pero ya de lo que hago de aquí en adelante ya lo voy acortando. Ok, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Dígame. Hablen ahora, callen para siempre. A ver.